Amigos y hermanos, seguimos en este cuarto vídeo sobre los impuestos y veíamos últimamente, nos quedamos, que en Estados Unidos la gran divergencia que se da y es desde el inicio de la crisis, por ejemplo, viendo España, el número de ricos, los que tienen más de $1 billón de dólares, excluyendo la vivienda principal, ha crecido un 40% y al mismo tiempo ha aumentado el número de personas que se sitúan bajo el umbral de la pobreza. Una de cada 4 de las que no pueden cubrir las necesidades más básicas. Ante esto, altos cargos y consejeros de las empresas del IBEX 35 tienen rentas 104 veces superiores a la renta media de su empresa. Y el año 2013 solo lo eran 74 veces más. Quienes advierten contra la desigualdad, ya no solo las entidades sociales, sino el propio Fondo Monetario Internacional. Cuando en sus informes aseguran que el auténtico motor del crecimiento económico es la mejora de las condiciones de vida de las personas pobres y de la clase media. Las vías para luchar contra estas desigualdades son 2. Las medidas que llamamos predistributivas y que actúan antes de que el mercado contribuya o distribuya, mejor dicho, la riqueza, como son las políticas laborales. Los salarios mínimos, los programas ocupacionales, etcétera, etcétera, y las medidas redistributivas y que actúan una vez el mercado ya han distribuido la riqueza y que intentan paliar sus efectos negativos. Pero para financiar estas últimas medidas, la fiscalidad tiene un papel y ese papel es muy clave. Así pues, resulta evidente la necesidad de un sistema fiscal
justo que permita combatir las desigualdades que el sistema económico genera y que está generando en la actualidad. Pero, como siempre, la gran pregunta está servida. Podemos afirmar que nuestro sistema fiscal ayuda a corregir las desigualdades según los hechos que estamos viendo. Pues bien, el título está servido también. Un sistema fiscal cada vez más, lo que estamos viendo, regresivo. Pero volvamos a situarnos en el caso español, en nuestra tierra. En su artículo 31.1, y esto lo olvidamos, la Constitución española establece lo siguiente: todo el mundo contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y de progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Esto es lo que dice la Constitución. La consecuencia, por lo tanto, sitúa en el centro de nuestro sistema fiscal el principio de equidad, ya explicado, y progresividad. Es decir, se dice y se pide que más pague y contribuya con su mayor esfuerzo fiscal, pues normalmente el que más tiene. Esto es evidente. Pero a su vez también plantea la no confiscatoriedad de los impuestos, consecuencias a la línea a partir de la cual podemos establecer que esta sedad es muy fina, de constatable debate y de difícil definición. ¿Por qué? Porque el principio de progresividad ha de considerarse no en cada impuesto, sino en el conjunto del sistema fiscal. Porque si lo hacemos así, vemos que en los últimos años hemos sufrido un creciente proceso de lo que hemos dicho antes, de regresividad. A nivel impositivo, por varios factores, y esto lo estamos viendo y lo vemos. El peso
de las clases medias y bajas en nuestro sistema fiscal. Actualmente, y esto nos da una idea, el 73% de la recaudación tributaria corresponde a la suma del IRPF, impuesto a la renta de las personas físicas, y del IVA, impuesto al consumo. El resto de la recaudación, poco más de una cuarta parte del total, corresponde en su 11% a los impuestos especiales y en otro resto son otros impuestos de carácter menor en lo que respecta al peso que manifiesta. El IRPF es un impuesto directo, es decir, se fija en la capacidad económica de quien lo paga y por tanto es posible definirlo bajo criterios de progresividad. En cambio, el IVA es un impuesto indirecto, es decir, no toma en consideración si quien lo paga tiene una renta más o menos elevada o baja, sino que únicamente se fija en la cantidad de compra, como sabemos. Es pues un impuesto que llamamos regresivo. Si tenemos en cuenta que las rentas medias dedican casi toda su renta al consumo, mientras que las altas pueden dedicarla al ahorro, en España los impuestos indirectos, entre los que deberíamos añadir los impuestos especiales, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el carburante, etcétera, etcétera, ha aumentado 10 puntos en el año 2017 al 2015 y han pasado del 36% al 46% del total de la recaudación. De ahí que un estudio reciente sobre los impuestos pagados por hogares españoles afirma que para el conjunto de impuestos el tipo medio efectivo, es decir, el coeficiente entre los impuestos pagados y la renta bruta, crece como la renta, con una excepción: el tipo que soportan los hogares situados en el primer quintil, es decir, el 20% de los hogares pobres lo aguanta. Este grupo solo es superado por el que soporta el 10% de los hogares, y estos ricos. De ahí que esta desigualdad
se debe básicamente al peso de los impuestos indirectos, especialmente el que llamamos IVA, y las cotizaciones sociales. Es decir, el 20% de hogares con rentas más bajas, las que están por debajo de los 11.584 euros anuales, pagan un 28% de la renta en impuestos y cotizaciones, una presión fiscal que disminuye a partir de esta renta en impuestos, en que no se vuelve a alcanzar hasta que llegamos a la renta de más del 62%, mejor dicho, del impuesto de 62.447 euros en adelante, que corresponden al 10% de los hogares más ricos, que llegan a pagar como mucho el 33% de ese impuesto. Y sigue el informe diciendo y confirmando lo que decíamos: todos los impuestos indirectos se comportan de manera regresiva. Claro, en su conjunto, estos tributos hacen aumentar la desigualdad de la renta de los hogares de un 4,2% entre los impuestos indirectos, que es el IVA, el que más contribuye a este efecto desigualizador. Claro, debido a su elevado volumen recaudatorio, este impuesto incrementa la desigualdad de la renta de los hogares de un 3,1%. La realidad del IVA contrasta con otros impuestos, por ejemplo, el impuesto de patrimonio o el de decisiones y donaciones, con una recaudación baja, pero un carácter progresivo muy elevado, ya que afecta solamente a la población más acomodada. En el año 2008 se eliminó el impuesto de patrimonio, que se recuperó parcialmente en el año 2011, con distintas aplicaciones en cada territorio. Por ejemplo, en el caso de Cataluña, supuso una caída del 72% en su recaudación, y en comunidades como la de Madrid, la exención total de su pago. Y en el 2010 se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones, que fue restablecido parcialmente 4 años después de puestos en una pérdida del 80% en la recaudación en el caso de Cataluña. Este es el panorama, hermanos. Nos vamos a meter en el próximo vídeo, para no cansarnos,
en los impuestos de sociedades, que no hemos hablado todavía. Y este merece el que hablemos de ellos. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta siempre. Un saludo. Adiós.